Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria, las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones mortales. A continuación daremos inicio a la segunda conferencia, Gestión de Trabajos de Alto Riesgo, a cargo del ingeniero José Julián Lugo Tapia, egresado de la Universidad Loyola del Pacífico en el 2010 en Ingeniería Industrial, certificado bajo estándar OSA como persona competente para trabajos en alturas, certificado por CESBI como perito en hechos de tránsito, auditor líder en OSAS 18001, con una trayectoria laboral como supervisor de seguridad industrial en planta Cayaco de Grupo Yoli del 2011 al 2014, coordinador de seguridad industrial en planta Cayaco Coca-Cola FEMSA del 2014 al 2019 y actualmente es responsable de seguridad industrial para Coca-Cola FEMSA Centroamérica 2019. Bienvenido, ingeniero José Julián Tapia, tiene usted la palabra. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada, bastante agradecido por el tiempo y el espacio para poder compartir este conocimiento a los alumnos de las distintas carreras que el día de hoy nos acompañan. El tema ya lo mencionaban, que vamos a ver el día de hoy en esta sesión, es cómo gestionamos dentro de Coca-Cola FEMSA lo que son los trabajos de alto riesgo. Y bueno, ahí vamos a ir pues, platicando un poquito sobre qué son, qué tipos de trabajo existen y demás. Voy a compartir en pantalla para poder mostrar la presentación. A mí me confirman si me escuchan bien. Sí. Ok, perfecto. Me confirman cuando vean mi pantalla, por favor. Ya se ve. Perfecto. Bueno, ¿alguien ha escuchado el término o está familiarizado con el término trabajos de alto riesgo? ¿Alguien del foro? Ok, bueno, entendería que nadie. Bueno, antes de iniciar vamos a ver un pequeño videíto, lo que es un trabajo bastante rutinario, cotidiano dentro de, pues, de las tiendas departamentales, ¿no? Supermercados, cines y demás, ¿no? Que son reparaciones de luminarias, que algunas pueden ser casi a nivel de piso, en algunas otras se utilizan algunos equipos como escaleras, que pueden ser escaleras de extensión o escaleras de tijera. Entonces, bueno, vamos a ver los riesgos que conlleva el desarrollar este tipo de actividades. El video no tiene audio. Entonces, como les decía, aquí vemos una actividad de estas bastante cotidianas. Aquí vemos una persona que está trabajando en la parte superior, pierde el equilibrio y cae, ¿no? Cae de una altura aproximada, por lo que se puede ver ahí, de unos 2 metros. Y obviamente, pues la persona fallece derivado de esta caída, ¿no? Sobre todo por el impacto en lo que es la parte de la espalda y las cervicales. Y bueno, ¿hacia dónde voy? Los trabajos de alto riesgo, como su nombre lo dice, pues son aquellos trabajos que se ejecutan de los cuales pues un incidente derivado de este tipo de trabajos, no estamos hablando de alguna cortada, de algún pequeño golpe, de alguna caída al mismo nivel, alguna herida o alguna quemadura superficial, ¿no? Cuando hablamos de un trabajo de alto riesgo y se llega a generar un incidente, por lo regular hablamos de eventos bastante graves o podemos hablar incluso de fatalidades o incluso de pérdidas o daños industriales también bastante relevantes, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, vemos este tipo de trabajos del video y pensamos que eso no es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Porque es una actividad bastante sencilla, donde la altura aparentemente pues, no es alta, pero al final pues ese es un trabajo de alto riesgo y como vemos en el video pues derivó en una muy lamentable fatalidad.
Entonces, bueno, entrando más en materia, ¿qué es un trabajo de alto riesgo? Nos dice la NOM 031 de la Secretaría del Trabajo, algo también muy importante, es decirles que nosotros dentro de Coca-Cola FEMSA pues tenemos diferentes marcos normativos. En el caso de México, por ejemplo, pues tenemos la Secretaría del Trabajo y todas las normas de seguridad, higiene y salud, ¿no?, asociadas a esto, bajo las cuales pues nosotros nos regimos. Pero también tenemos lo que son, los conocemos nosotros como el core o los requisitos core. Son estos requisitos que nos emite a nosotros la compañía Coca-Cola, que es diferente a Coca-Cola FEMSA. Estos requisitos nos rigen a todos los embotelladores de Coca-Cola a nivel mundial. Y por último, pues tenemos algunas otras normativas, puede haber algunos estándares propios de Coca-Cola FEMSA, de repente tomamos alguna normatividad como lo puede ser la NFPA, como puede ser la OSHA o algunas otras normas dentro de los países donde operamos, por ejemplo, Brasil, que tiene muy buena normativa, Colombia, que también tiene una normativa bastante robusta. Entonces, bueno, nosotros vamos tomando, digamos, inputs pues de todas estas normativas, ¿no? Hablando muy particular de México, pues obviamente nos tenemos que regir sí o sí por lo que nos dicte la Secretaría del Trabajo y obviamente por lo que nos dicte Coca-Cola a través de estos requisitos CORA. Entonces, bueno, ¿qué nos dice la NOM 031 de la Secretaría del Trabajo en cuanto a los trabajos de alto riesgo? Nos dice que son aquellos efectuados en las obras de construcción en las que el trabajador se ve expuesto a riesgos adicionales a las actividades de construcción que desarrolla, ¿no? Tales como los que se realizan en excavaciones, espacios confinados, en altura, cercanos a instalaciones eléctricas, caminos o vías de tránsito de vehículos, entre otros. Esto nos dice la Secretaría del Trabajo. ¿Qué nos dice el requisito core? Nos dice que un trabajo de alto riesgo es aquel trabajo o las situaciones en las que los peligros de la seguridad representan un riesgo potencial a la vida si no se controla adecuadamente. Para fines de los requisitos CORE, cuando hablamos de trabajo peligroso, incluye los siguientes. Hablamos de trabajos en espacios confinados, de trabajos en alturas, hablamos de perforación con taladros industriales grandes, penetración y excavación de superficies, todos los trabajos en caliente, trabajos en sistemas y equipos energizados, trabajos en sistemas y contenedores presurizados y cualquier otro trabajo peligroso que así lo determine la evaluación de riesgos que se realiza pretrabajo, comúnmente conocidas como AST, ATS o AR. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos definidos como trabajos de alto riesgo. Ahora, para Coca-Cola FEMSA, ya los mencionaba, estos son los trabajos, digamos, más comunes que tenemos, que es trabajos en alturas, calor, trabajos en sistemas eléctricos, trabajos en sistemas peligrosos, trabajos con grúas y trabajos en espacios confinados. Sin embargo, podemos encontrar por ahí algunos más, como pudiera ser excavaciones o el tema, por ejemplo, de amoníaco, se trabaja también muy en particular. Sin embargo, pues es un trabajo, digamos, muy característico de nuestro tipo de industria, ¿no? No es común encontrar amoníaco en cualquier industria. Vamos a ir revisando un poquito de manera general en qué consiste cada uno de los trabajos, solamente conceptos generales, no vamos a profundizar, no nos daría una hora ni siquiera para poder profundizar en un tema en particular, ¿no? En un trabajo en particular. Igual ahí si tienen alguna duda, comentario, no duden en interrumpir sin ningún problema. Entonces, bueno, ¿qué es un trabajo en alturas? Nos dice la NOM 09 de la Secretaría del Trabajo, que son las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, que se realicen a alturas mayores de 1.8 metros sobre el nivel de referencia, ¿no? O el nivel de piso adyacente. Incluye también el riesgo de caída en aberturas de superficies de trabajo, tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales, ¿no? Es decir, pues yo puedo estar sobre el nivel del suelo, pero si tengo una perforación, un pozo con una profundidad de más de 1.8 metros, pues eso se consideraría también como un trabajo en alturas. ¿Qué nos dice el requisito 135, que es el requisito particular de protección contra caídas? Nos dice que es cualquier trabajo que se desarrolle arriba de 2 metros, ¿no? En este caso las medidas pues son en pies, ¿no? Que son equivalente a aproximadamente a 6 pies, sobre el nivel del piso adyacente o una altura menor si es que la evaluación del riesgo del sitio indica la posibilidad de una lesión debido a las caídas. Entonces aquí podemos ver una diferencia entre la NOM mexicana
donde nos dice que el trabajo en alturas es a partir de 1.8 metros y el requisito de Coca-Cola nos dice que es a partir de 2 metros. Yo les preguntaría a ustedes cuál sería entonces nuestro marco de referencia para poder determinar a partir de qué altura se considera un trabajo en alturas. ¿Algún voluntario que quiera responder? Yo. Adelante, Juan Carlos. Porque, bueno, según lo que me comentó, está aquí laborando en México, ¿no? Así que primero se tomaría la NOM. Exacto, se tomaría el 1.8, ¿no? Como marco de referencia. Algo muy importante también es que ese 1.8 metros es más estricto que los 2 metros. Algo también que nos pide Coca-Cola es que siempre tomemos el valor más estricto, ¿no? Que esté estipulado, ya sea la normativa local de cada uno de los países o lo que arroje el requisito de Coca-Cola. Ahora, esto es, digamos, como lo trabajaríamos. Sin embargo, dentro de Coca-Cola FEMSA, los trabajos en alturas los tenemos estipulados a partir de 1.5 metros, o sea, hace 1,5 metros. Esto para estandarizar que todos los países pues trabajen bajo la misma normativa, y este 1.5 sale de la norma de Colombia y de Brasil, donde se considera a partir de 1.5 metros. Entonces se toma ese valor y se estandariza para todos los países. Entonces esto es un trabajo en alturas, ya lo veíamos en el video, ¿no? Una escalera, más o menos 2 metros la persona trabajando. Entonces, eso es un trabajo en alturas, lo cual pues tuvo que estar acompañado de muchas condicionantes que ahorita vamos a ir viendo, que es lo que tenemos que cumplir, que seguramente no se cumplió ninguna o muy pocas de estas. Hablando de trabajos con calor, ¿qué nos dice la NOM 027 de la Secretaría del Trabajo? Nos dice que son todos aquellos procesos y procedimientos que se desarrollan de manera permanente, provisional, o en caso de mantenimiento. Estos pueden ser a nivel de piso, pueden ser en alturas, que ya vimos, aquí ya se acompaña con la NOM de alturas, puede ser en un sótano, puede ser un espacio confinado, o en recipientes que contengan o hayan contenido residuos inflamables o explosivos para que el trabajador realice la unión, separación o perforación de metales. Esto nos dice la norma, que nos dice el requisito, que es aquel trabajo o actividad que involucre la presencia de llama abierta generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, corte con oxiacetileno, esmerilado y otros afines que producen calor o chispas y tienen el potencial de crear o transformarse en una fuente de ignición en áreas con riesgo de incendio o pueda representar un riesgo de incendio independientemente de la presencia de materiales inflamables o combustibles en el lugar de trabajo, ¿no? Esto quiere decir que pues si no hay un material inflamable o combustible cerca del lugar del trabajo, pues no importa, ¿no? Si yo estoy generando chispa, aún así eso se considera como un trabajo con calor. Aquí también hay diferentes definiciones. Se habla, por ejemplo, de trabajos con calor, trabajos en caliente, trabajos con fuego, ¿no? Tienen diferentes definiciones dependiendo del país donde se hable de este tema. Entonces, bueno, este es un trabajo, comúnmente ya lo mencionamos, hablamos de cortes con esmeril, cortes con oxiacetileno, cortes con plasma, hablamos de soldadura, cualquier tipo de soldadura eléctrica, argón con oxiacetileno, soldadura bajo el agua incluso, ¿no? Cualquier tipo de soldadura. Algo muy importante, las cocinas, por ejemplo, en algunas plantas o unidades operativas podemos encontrar cocinas, ¿no? Donde se preparan alimentos. Obviamente se genera fuego. Este tipo de procesos están exentos de la norma y del requisito, ¿no? Obviamente tienen que cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, hablando de la normativa, tienen que cumplir con todo lo que es el tema de gas LP, ¿no? O el material que se utilice para generar la flama. Bueno, hablando de trabajos en sistemas eléctricos, la NOM 029 nos dice que son todas aquellas actividades relacionadas con la revisión, montaje, desmontaje, manipulación y servicios proporcionados a las instalaciones eléctricas para la conservación de sus características operativas y de diseño en forma segura y confiable. El requisito nos dice que es cualquier actividad dentro de la frontera de aproximación limitada o cualquier trabajo sobre partes energizadas, en contacto con partes energizadas con manos, pies u otras partes del cuerpo, con herramientas, sensores o con equipo de prueba, ¿no? Digamos que aquí ya hay una diferencia un poquito más en el tema conceptual, ¿no? A diferencia de alturas con calor, que las definiciones eran muy parecidas. Aquí se habla, por ejemplo, de la frontera de aproximación limitada. Esta frontera de aproximación limitada sale de un estudio que se conoce como estudio de arco eléctrico, que se hace en las instalaciones eléctricas para determinar esta frontera, ¿no? Es decir, nosotros no podemos determinar
pues esta frontera en función del voltaje o alguna otra situación. Este es un estudio muy, muy especializado que hacen compañías muy, muy especializadas. Y bueno, lo que arroja o lo que nos dice esta frontera de aproximación limitada es que una persona normal no puede cruzar esa frontera de aproximación. Para cruzar esa frontera debería de contar con un equipo muy, muy especial, algo parecido a lo que vemos en la foto. Entonces, bueno, este es un trabajo en sistemas eléctricos. Hablando de trabajos en sistemas peligrosos, la NOM 028 nos dice que son las actividades que por razones de mantenimiento se realizan en instalaciones, equipos críticos o en áreas aledañas al mismo y que pueden dar origen a un accidente mayor. Digamos que la definición no está tan clara. El requisito sí nos da un poquito más de claridad. Nos dice que es cualquier trabajo de rotura de línea y otros trabajos similares en tuberías, líneas o conductos que está o ha transportado los siguientes materiales, que pueden ser inflamables, corrosivos, tóxicos, gases asfixiantes o cualquier otro fluido a temperaturas mayores a 50 grados, gases a presión mayores a 15 psi y o líquidos a presión mayor a 150 psi, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar de diésel, podemos hablar de sosa, podemos hablar de gas LP, podemos hablar de agua a presión, siempre y cuando esté arriba de los 150 psi, o agua con temperaturas mayores a los 50 grados centígrados, podemos hablar de ácidos, podemos hablar de nitrógeno, CO2, etcétera, ¿no? Todo lo que caiga dentro de esta categoría. Y bueno, también tenemos lo que son los trabajos con grúas, la NOM, digamos, más asociada, ya que no hay una norma específica, ¿no?, para trabajos con grúas, es la NOM 031 de la Secretaría del Trabajo, que es la NOM para construcción, donde nos habla de actividades de izaje, pero bueno, no hay una definición clara, ¿no?, en qué consiste. El requisito nos dice que es cualquier actividad en la que es utilizado un sistema para levantar, bajar, empujar o tirar una carga, por medio de equipos tales como pueden ser elevadores eléctricos, de aire o hidráulicos, grúas móviles, puentes grúa, winches y tecles, ¿no? Eso sería una maniobra de izaje, ¿no? Comúnmente, pues es que una grúa levante una carga, ¿no?, y la posicione de un lugar a otro o para hacer algún retiro de un equipo, ¿no? Eso sería un trabajo con grúa. De ahí tenemos lo que son trabajos en espacios confinados. La NOM 033 de la Secretaría del Trabajo nos dice que es cualquier trabajo realizado en un espacio confinado, que este es un lugar sin ventilación natural o con ventilación natural deficiente, en el que una o más personas pueden desempeñar una determinada tarea en su interior con medios limitados o restringidos para su acceso o salida, y que ese espacio no está diseñado para ser ocupado en forma continua. El requisito nos dice que es cualquier actividad que se realice dentro de un espacio que se encuentre cerrado o parcialmente cerrado, que está sujeto a la presión atmosférica durante su ocupación y no está diseñado como sitio de trabajo y cumple con alguna de las siguientes condicionantes. Que tenga una atmósfera que tiene potencialmente niveles dañinos de contaminantes, ¿no?, es decir, presencia de vapores tóxicos, tener deficiencia o exceso de oxígeno, un lugar sin ventilación natural o con ventilación natural deficiente o con ventilación natural adecuada, y que por naturaleza del trabajo se pueda convertir en una ventilación deficiente y o peligrosa. Yo les preguntaría, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de oxígeno que está en el aire que nosotros respiramos todos los días? No. Ok. Era el 12%, es un porcentaje muy bajo, ¿no? Ok, bueno, al 12% ya estaremos casi muertos. El porcentaje es, obviamente varía dependiendo, ¿no?, de la altura donde nos ubiquemos, pero el porcentaje medio es 21% o 20.8%, ¿no? Es lo que contiene el aire que nosotros respiramos, más o menos 70% nitrógeno y de ahí otros tipos de gases. Ahora, ¿cuándo se considera una deficiencia de oxígeno? Cuando dentro de ese espacio hay abajo de 19.5 o exceso de oxígeno cuando está arriba del 23.5. En ambos escenarios son escenarios peligrosos, ¿no? La deficiencia por los problemas que nos puede generar que una persona al no tener el suficiente oxígeno pueda desmayarse o pueda fallecer incluso,
y el enriquecimiento de oxígeno, porque esto pues, nos puede secar las vías respiratorias, además de que el oxígeno es la principal fuente de alimentación del fuego, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una atmósfera enriquecida en oxígeno, pues estamos creando un escenario idóneo para que se genere una explosión o un incendio, ¿no? Entonces, por ello es que ambos escenarios son, pues no son adecuados. Y el otro elemento, pues es que podría tener medios restringidos de acceso y salida, en el que una o más personas puedan desempeñar una determinada tarea en su interior, con medios limitados o restringidos para su acceso o salida y que no está diseñado para ser ocupado en forma continua. Comúnmente en los trabajos en espacios confinados, pues las personas tienen que estar entrando y saliendo a ciertos intervalos, ¿no? Incluso se crean como que equipos de trabajo de 2 o 3 personas para que ingresen por 30 minutos, salen e ingresan los otros 3. Depende mucho del tipo de trabajo, pero más o menos así es como se pudiera realizar. Y bueno, aquí terminamos con las definiciones básicas de los diferentes tipos de trabajo. Desde mi muy particular punto de vista, para mí de los trabajos de alto riesgo, el de mayor riesgo es el trabajo en espacios confinados. ¿Por qué? Porque los peligros no son tan visibles como lo puede ser un trabajo en alturas, como lo puede ser un trabajo con calor o un tema de izaje, ¿no? Acá los peligros son temas más atmosféricos, ¿no? Por ejemplo, si hay deficiencia de oxígeno, pues nosotros no lo podemos ver, no lo podemos oler, ¿no? Si hay una atmósfera con presencia de monóxido o dióxido de carbono, pues también es difícil percibirlo, ¿no? O por ejemplo, si hubiera una atmósfera enriquecida con gas natural, pues también no es tan fácil poder percibirlo, ¿no? Entonces, por ello es que es bastante complicado. Adicional que como lo veíamos, pues la entrada es bastante complicada y poder hacer el rescate de una persona, pues también muchas veces se torna en algo bastante complicado, adicional de que pues, los segundos cuentan bastante, ¿no? Para hacer un rescate. Por eso, desde mi muy particular punto de vista, para mí este es de los trabajos de mayor riesgo de todos, ¿no? No sé si alguno de ustedes se enteró, hace algunos años hubo una noticia incluso a nivel nacional donde una empresa cervecera fallecieron aproximadamente 6 personas derivado de un trabajo en espacios confinados. Si mal no recuerdo, creo que 2 o 3 fallecieron durante la ejecución del trabajo y los otros restantes, pues tratando de hacer el rescate de las personas, ¿no? Esto fue en el Estado de México, si mal no recuerdo. Por eso digo que también pues, es un trabajo de mayor riesgo. Ahora también algo muy importante es que podemos tener combinaciones de trabajos de alto riesgo, ¿no? Es decir, yo puedo tener un trabajo en alturas que aparte vaya a ser un trabajo de corte o de soldadura, ¿no? O puedo tener un trabajo en alturas como la gente SFE que adicional implica un trabajo eléctrico, ¿no? Puedo tener un trabajo en espacios confinados que implique una apertura de líneas y que aparte sea un trabajo de corte y soldadura, ¿no? O un izaje que implica alturas y que implica corte y soldadura, ¿no? Por ejemplo, cuando se izan las vigas, ¿no? Para armar alguna estructura, pues estás izando la viga y las personas pues tienen que subir a esa altura para hacer la soldadura a la estructura, ¿no? Entonces, no solamente es el trabajo en particular, se pueden dar combinaciones de diferentes trabajos en espacios confinados y obviamente eso le mete pues todavía un nivel de riesgo aún mayor. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de manera general para poder realizar un trabajo de alto riesgo? Hablamos, por ejemplo, de capacitación y entrenamientos, hablamos de estar clínicamente aptos para realizar la actividad, realizar el análisis de riesgo correspondiente, tener el EPP necesario de acuerdo a la actividad que se vaya a desarrollar, las autorizaciones por escrito correspondientes y obviamente pues, realizar el trabajo de una manera segura. Vamos a revisar cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de capacitación y entrenamientos, ¿qué nos dice la Secretaría del Trabajo? Pues que se debe contar con la capacitación y el entrenamiento necesario de acuerdo a la actividad a desarrollar y evidenciarla a través de las constancias oficiales, que es el formato DS3 de la Secretaría del Trabajo. Ahora, algo muy importante, la capacitación no garantiza que una persona es apta para desarrollar cierta actividad, ¿no? No voy a entrar también tanto en detalles con estos temas, porque pues ya la experiencia, ¿no? que tengo, este tema de las DC3 pues se presta ahí a muchas cosas de repente irregulares. Lo importante es que podamos definir mecanismos que nos garanticen
que la persona pues sí está capacitada y entrenada para poder realizar la actividad y no confiarnos únicamente de que nos está entregando la constancia de habilidades laborales, ¿no? Que es un formatito de la Secretaría del Trabajo. Ahora, algo muy importante, nosotros también para este tema de capacitación tomamos de referencia organismos internacionales, por ejemplo, para el tema de trabajos en alturas, pedimos que estén certificados o capacitados bajo la OSHA, que es, digamos, la Secretaría del Trabajo, pero de Estados Unidos, ¿no? Hay organismos mexicanos que te dan esa capacitación bajo los estándares OSHA, ¿no? Entonces, pedimos esa parte. Por ejemplo, las personas que ejecutan un trabajo en alturas tienen ese entrenamiento de 8 horas y se le considera persona autorizada para trabajos en alturas. Las personas que supervisan un trabajo en alturas tienen un entrenamiento de 24 o 36 horas, incluso en algunos pudieran llegar a ser 60 horas de entrenamiento y se les considera como persona competente para trabajos en alturas. Entonces, más o menos está el tema. Trabajos con calor, adicional de la capacitación, ¿no? de la S3 de trabajos con calor. En algunos casos se les llega a pedir una certificación AWS, que es la certificación por la American Welding Society. Esta certificación la dan muy específico para el tipo de soldadura que va a hacer la persona. Es decir, si la persona está certificada bajo soldadura eléctrica y va a hacer una soldadura con argón, pues no es válido, ¿no? Debería tener su certificación también bajo el estándar de soldadura con argón. Entonces, eso es algo que no está dentro de las normativas mexicanas y nosotros sí lo requerimos. Entonces, bueno, pasando al siguiente punto, que son los exámenes médicos. Para desarrollar un trabajo de alto riesgo, se debe mostrar que una persona es clínicamente apta para dicha actividad. Los exámenes médicos van a depender del tipo de actividad que se vaya a realizar. Algunos ejemplos pueden ser desde algo muy básico, como una historia clínica, ya un análisis de gabinete, como puede ser un teletórax, pueden ser estos dos últimos, que son análisis que se hacen previo a la ejecución del trabajo, que es el chequeo de la presión arterial y el tema de la oxigenación. Por ejemplo, este tema de la oxigenación pues se puso muy de moda, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Era uno de los elementos para poder determinar si una persona pues tenía COVID o no. Nosotros desde mucho antes pues ya tomábamos la oxigenación para poder determinar si la persona estaba apta en ese momento para ejecutar un trabajo en alturas o un trabajo en espacios confinados principalmente, ¿no? Son algunos ejemplos, de ahí pues hay muchos exámenes adicionales que se pueden desarrollar. Análisis de riesgo. Previo a realizar cualquier trabajo de alto riesgo debe existir una planificación, esto es algo muy importante, la cual consiste en realizar un análisis de riesgo de la actividad a ejecutar, en el cual se debe analizar el paso a paso de la tarea e identificar los potenciales peligros en cada situación y sus medidas de control correspondiente. Muy importante, se recomienda que esta actividad sea realizada por un equipo de trabajo conformado por al menos estas 3 personas, que es el ejecutor de la actividad, es decir, el que va a estar realizando la actividad, el responsable de la actividad, pudiéramos decir como que el jefe o la persona a cargo de toda esa actividad, y el responsable de seguridad en el trabajo, ¿no? Sin embargo, hay organizaciones pues, donde no se tiene pues un responsable de seguridad en el trabajo. Aquí pues pudiera ser algún miembro integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene. Entonces, este es también un elemento muy importante, un requisito muy importante que se debe de contar para poder hacer un trabajo de alto riesgo. Algo también importante, se puede realizar un análisis, digamos, general de toda la actividad. Hay actividades muy puntuales que duran un momento, un par de minutos o horas, un día a lo mucho, pero hay actividades de alto riesgo que pueden durar una semana o un mes, ¿no? Que son ya más asociados a temas de proyectos. Entonces se puede hacer un análisis de riesgo general por todo el proyecto. Lo importante es que se haga un análisis de riesgo por la actividad que se va a realizar ese día. Y si las condiciones del trabajo llegan a cambiar por X o Y circunstancia, tendríamos que estar volviendo a realizar este análisis de riesgo. Ahorita vamos a revisar un ejemplo, si nos da tiempo. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Ok. El otro tema es el equipo de protección personal. Aquí solamente debemos de contar con el equipo de protección específico para las actividades a desarrollar, y este pues debe usarse de una manera eficiente y oportuna. Algo muy importante y que siempre me gusta dejar en claro es
que el equipo de protección personal es la última barrera. Es el último control que nosotros deberíamos de estar buscando implementar para cualquier tema, ¿no? No solo trabajos de alto riesgo. El equipo de protección va a ser la barrera entre el incidente y la lesión. Es decir, el equipo de protección no evita que se presente el incidente. El equipo de protección evita que haya una lesión o que esa lesión sea una lesión mínima. Por ejemplo, una persona con su arnés y su línea de vida, eso no va a evitar que la persona se caiga. Lo que va a hacer es que la persona no llegue al suelo. Eso es lo que va a hacer, ¿no? O, por ejemplo, una careta, ¿no? Una careta facial, pues no va a evitar que el disco, ¿no?, del esmeril se rompa y se le proyecta a la cara. Lo que va a hacer la careta es que ese fragmento de disco no se incruste en la cara de la persona, sino se incruste en la careta, ¿no? Entonces, algo muy, muy importante que debemos de tener siempre presente es que el equipo es la última barrera, ¿vale? No hay, debemos de buscar otros mecanismos, otros equipos, herramientas, métodos de trabajo antes de poder implementar el equipo de protección personal. Por ejemplo, algo que sucede comúnmente, ¿no? Mantenimiento de aires acondicionados, ¿no? Dentro de las unidades operativas. Por lo regular, los aires acondicionados están en azoteas, en techumbres, y pues lo primerito es, bueno, es un trabajo en alturas, pues hay que ponerle su arnés, su línea de vida, su permiso de trabajo, análisis de riesgo y demás, ¿no? Cuando más bien lo ideal sería, pues, que la plataforma o la superficie donde están esos aires, pues sea una superficie segura, que cuente con un sistema de barandales y que cuente con un medio de acceso seguro, y con eso podemos prescindir el uso de un arnés y de una línea de vida, por poner algún ejemplo. ¿Qué más? Permiso de trabajo. Esto también es muy, muy importante. Previo a la ejecución de cualquier trabajo, se deben de contar con los permisos autorizados correspondientes. Un permiso de trabajo, sin importar del tipo de trabajo de alto riesgo que sea, debe contener al menos la siguiente información. Hablamos de fecha de la actividad, es decir, pues cuándo se va a ejecutar la actividad, una breve descripción del trabajo, el lugar donde se va a realizar el trabajo, la vigencia de esa autorización, muy importante. Nosotros tenemos definidos que no deben exceder las 12 horas esa vigencia de autorización. Si el trabajo se va a prolongar más de 12 horas, se tendría que generar un permiso nuevo. El listado de las medidas de seguridad y salud que se deben de cumplir, el equipo de protección personal que se va a utilizar durante la tarea, y el nombre y la firma de los ejecutores, es decir, las personas que van a participar en el desarrollo de la actividad, el responsable del área, es decir, el dueño, ¿no?, del área donde se está haciendo la actividad, no sé, la bodega, el área de producción, oficinas, por ejemplo, entonces el dueño de esa área, ¿no? El responsable de trabajo, que ya lo comentábamos, y la persona que autoriza y verifica que se cumplan todos los puntos antes mencionados. Por lo regular, reitero otra vez, es el área de seguridad industrial. En caso de que la empresa no cuente con ello, pudiera ser algún miembro de la Comisión de Seguridad e Higiene, ¿vale? Muy importante, y esto por lo regular no estamos tan claros de este tema, un permiso de trabajo es un documento legal. Es un documento que sirve, por un lado, en auditorías, ¿no? Auditorías de la Secretaría del Trabajo, auditorías de certificación bajo el estándar OSAS 18000 o bajo el estándar ISO 45000, auditorías, pues nosotros, por ejemplo, tenemos auditorías desde Atlanta, ¿no? De la compañía Coca-Cola, entonces también son documentos que evidencian, ¿no?, toda esta parte. Pero por otro lado, y esperamos obviamente nunca llegar a ese punto, pero si hubiera una fatalidad asociada a un trabajo de alto riesgo, un permiso de trabajo es un documento legal que se suma a todas las evidencias que realizan las autoridades correspondientes para la investigación de esa fatalidad. Entonces, muy, muy importante estar conscientes, ¿no?, de que es un documento legal y la responsabilidad que tienen todas las personas que están firmando ese permiso de trabajo, ¿no? Muchas veces los permisos se llegan a firmar en la oficina, ¿no? Las personas no van al área a validar. Eso yo les diría, pues prácticamente es un pecado, ¿no? Todos los permisos de análisis de riesgo tienen que ser revisados y tienen que ser firmados
en el sitio donde se va a desarrollar el trabajo de alto riesgo para poder revisar y validar efectivamente todas las condiciones de seguridad. Entonces hay que estar bien claros, ¿no? de la responsabilidad que conlleva firmar un análisis de riesgo y firmar un permiso de trabajo. Y bueno, entonces así es como nosotros de manera muy general, reitero, gestionamos lo que son los trabajos de alto riesgo. Ahorita creo que tenemos un par de minutitos para poder revisar un formatito de un análisis y un formato de un permiso de trabajo. Como les digo, estas son las medidas generales, ¿no?, que debemos de cumplir para poder desarrollar un trabajo de alto riesgo. Obviamente, en función de cada tipo de trabajo, pues hay medidas o condiciones muy específicas para ese tipo de trabajo. Y como lo mencionaba al inicio, si hay una combinación de trabajos de alto riesgo, pues las medidas también, pues toca tomar una combinación de medidas o de controles también para esa combinación de trabajos de alto riesgo. Y bueno, ahí nada más mostrarles, este es nuestro saludo, ¿no?, en Coca-Cola FEMSA de la seguridad, que es esta señal. Lo que nos dice cada uno de los dedos es que un trabajo bien hecho es un trabajo seguro, un día seguro, seguro es un gran día, y muy importante, la seguridad es responsabilidad, y el 0 que indica que 0 incidentes es posible. Y bueno, con el tiempo que nos queda, vamos a revisar un par de formatos. ¿Me indican si siguen viendo mi pantalla? Así es. Sí. Ok. Y disculpen el color, pero también es una herramienta que tenemos para control visual, que cada permiso tiene un control asociado. Entonces, por ejemplo, este es el permiso que tenemos nosotros para los trabajos en calor, los trabajos en caliente. Como les decía, pues esta es la información general del permiso. Hablamos de lo que es el lugar o la unidad operativa, el área donde se va a realizar, la descripción del trabajo, la fecha de emisión, hora de inicio, hora de término, el área o la compañía contratista ejecutante. Algo muy importante es que dentro de nuestras operaciones, pues hay muchas compañías, ¿no?, que no son Coca-Cola FEMSA, que realizan trabajos dentro de nuestras instalaciones y los conocemos como contratistas o terceros. Ellos tienen que cumplir con todo lo que veíamos hace un momento, ¿no? Y también generan su permiso y su análisis de riesgo. Entonces, bueno, aquí se especifica si es área en caso de ser interno del trabajo, o la compañía contratista en caso de ser algún tercero. Algo muy importante, y esto no está en la norma de la Secretaría del Trabajo, la NOM 027, pero sí nos los pide nuestro requisito de Coca-Cola, es que si el trabajo se va a desarrollar en un área de alto riesgo de incendio, el permiso tiene que ser validado por el director o el gerente de la unidad operativa. Es decir, no basta únicamente con las firmas que ya veíamos, sino la máxima autoridad de la planta, del centro de distribución, tiene también la obligación de validar y autorizar ese permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque estos tipos de trabajos pues conllevan un muy alto riesgo. Un ejemplo sería un trabajo de corte o soldadura en el tanque de gas LP, ¿no? O un trabajo de corte y soldadura en el tanque de diésel o en el tanque de gasolina, ¿no? Que son áreas de alto riesgo de incendio, ¿no? O en la bodega de cartón, ¿no?, que también es un área de alto riesgo de incendio. Entonces, ahí el gerente de la planta tiene la obligación de también firmar el permiso. Bueno, aquí hay un elemento que no lo mencionaba, que es la hora de inspección final. Nosotros tenemos definidos que una vez que se termina el trabajo, hay una persona que se le conoce como vigilante de incendios, tiene que permanecer 1 hora adicional a que se terminó el trabajo dentro del área de trabajo, y una vez terminada esa hora, pues ya la persona se puede retirar. ¿Cuál es la función de estar 1 hora después? Que no haya ningún conato de incendio, ¿no? Muchos de los conatos de incendios o incendios derivados de trabajos de corte y soldadura se presentan porque el trabajo terminó, las personas se fueron y algún material incandescente que quedó por ahí entró en contacto con algún material combustible o inflamable y se dio el conato de incendio o el incendio incluso, ¿no? Entonces, debe de permanecer esta persona 1 hora adicional, y en caso de que se pudiera llegar a presentar un conato de incendio, pues pueda actuar de manera inmediata para extinguir ese conato. Y ya esto es lo que les decía, pues ya son las, digamos, las condiciones muy específicas, ¿no?, de un tema de trabajos de alto riesgo.
temas de acordonamientos, temas de mamparas o lonas ignífugas, tanques o contenedores libres de atmósferas explosivas, drenajes y registros cubiertos. Por ejemplo, el gas LP es pesado, ¿no? Entonces, digamos que no se evapora, ¿no?, en el ambiente, sino más bien tiende a irse al suelo. Entonces, por ejemplo, si hubiera una fuga de gas, no sé, a 15 metros de distancia, 20 metros de distancia, que hubiera algún registro que se conecta o algún drenaje que se conecta con el área donde se está realizando el trabajo con soldadura, pues el gas LP va a caer por ese registro, ¿no? Y va a llegar hasta el punto donde está haciendo el trabajo de corte y soldadura. Entonces, muy importante revisar en los trabajos de corte y soldadura que los drenajes y registros pues estén cubiertos para que las chispas no ingresen a esos drenajes, ¿no? Todo el tema de equipo de protección personal, aquí hablamos de guantes de carnaza, hablamos de polainas, de caretas, de mascarilla o respirador con tramos de soldadura, etcétera, ¿no? Esto es lo que les decía, puede haber combinación de trabajos de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, alturas, apertura de líneas, espacios confinados, ¿no? Las personas que van a realizar el trabajo, aquí se plasman, con su firma, obviamente. El equipo contra incendios que se tiene, el extintor, si hay rociadores dentro de la unidad operativa, validar que estén operando, hidrantes, sistema de alarmas y salidas de emergencia. El equipo eléctrico que se va a utilizar, que puede ser la máquina para soldar, la pulidora, si se va a utilizar un equipo de oxicorte, y el que les mencionaba, el vigilante contra incendios o guardia contra incendios, en algunos otros países centinela, todo depende del país y de la norma, ¿no? Aquí tenemos dos tipos, operativo y no operativo. El operativo es el que realiza labores en conjunto con todas las personas que están ahí, y el guardia no operativo es el que está únicamente en el área de trabajo con un extintor en mano esperando que haya un conato de incendio. Este se usa sobre todo cuando se hace un trabajo en áreas de alto riesgo de incendio. Igual aquí se coloca el nombre de la persona, la hora de inicio, ¿no? A qué horas llega, tiene que estar antes también en el lugar de trabajo, y la hora de término, que tiene que ir de la mano con la inspección final. Y lo que les mencionaba de las firmas, ¿no? El responsable del trabajo, el del área, el que ejecuta y el responsable de seguridad. Y acá nada más viene un pequeño recordatorio de cómo utilizar un extintor. Entonces, este es un ejemplo de un trabajo de un permiso de trabajo, en este caso con calor. Y bueno, para cada trabajo, aún así el trabajo dure 5 minutos, se genera este documento con su análisis de riesgo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? Todo bien, todo. Bien, gracias. Ok, bueno, voy a dejar de compartir. Prácticamente pues terminamos en tiempo, y bueno, de mi parte sería todo. Si no hay alguna duda o comentario adicional, como les decía, pues esta es la forma en cómo nosotros gestionamos o administramos de manera general, perdón, lo que son los trabajos de alto riesgo. Reitero, cada trabajo pues tiene un tratamiento muy, muy específico. Obviamente lo importante pues es evitar que haya incidentes asociados a los trabajos de alto riesgo, ¿no? Porque ahí sí ya estamos hablando pues de vidas, ¿no? De pérdida de vidas o incluso de pérdidas de instalaciones, ¿no? Por ejemplo, los trabajos con calor es la segunda causa de incendios industriales, ¿no? La primera son fallas en las instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, si no tenemos estas medidas, podemos hablar de que la unidad operativa completa se pierda en un incendio, en una explosión, o que, pues, lo más lamentable, pues personas fallezcan derivados de estos tipos de trabajos de alto riesgo. Y pues yo me reitero, estoy a sus órdenes. Cualquier duda o comentario me pueden contactar pues vía teléfono, ahí si se los quieren compartir, vía correo. Yo pues estoy disponible para cualquier duda o comentario, incluso pues aunque no sean temas escolares, si alguien pues ya está próximo a iniciar su vida laboral, ¿no? Y es en el área de seguridad, pues yo con gusto estoy a sus órdenes. Sí, yo tengo una preguntita, si se Sí, puede sí. saber, ¿verdad? Aproximadamente. Usted en su experiencia, ¿cuál ha sido el accidente o cuál ha sido el costo del accidente que más, pues, ha sido grave, ¿no? O mayor, ha dejado como pérdidas. Las preguntas difíciles. Accidente que me haya tocado a mí, sin consecuencias mayores, afortunadamente.
de un trabajo en alturas, 2 personas que cayeron y quedaron suspendidas sin ningún tipo de lesión mayor. Sí tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital, se le sacaron ahí algunas radiografías porque había sospechas de fracturas, pero no hubo mayor consecuencia, únicamente algunas contusiones, ¿no? Y la compresión que genera el arnés que se utiliza cuando alguien sufre una caída. Eso que me tocó a mí. Sin embargo, en una de nuestras plantas hermanas en Cuernavaca, eh, hubo derivado de un trabajo de alturas, apertura de líneas, corte y soldadura, hubo una explosión de un tanque de una sustancia que se llama Biorec, que es, digamos, un diésel alternativo, por así llamarlo, con las mismas características o características muy parecidas al diésel. Entonces era un tanque, si mal no recuerdo, de aproximadamente 20,000 litros, más o menos, de Biorec. No sé cómo quiero expresarlo, pero pues lo curioso es que estaban haciendo trabajos para cambiar tramos de tuberías por donde va el Biorec para cumplir con la industria limpia, ¿no? Para poderse certificar como una industria limpia que lo emite la Profepa. Entonces, derivado de estos trabajos, una de las chispas es absorbida por una de las tuberías y llega hasta el tanque de almacenamiento del Biorec, y el tanque pues explotó, ¿no? Afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada derivado de este evento, pero los daños industriales, hablamos de daños de millones de pesos, ¿no? En pérdidas. La planta estuvo parada aproximadamente 3 días sin producir. Con un solo día que no produzca una planta es una pérdida importantísima. Obviamente el tanque fue pérdida, se tuvo que comprar un tanque nuevo, las tuberías, se tuvieron que fabricar tuberías nuevas, la techumbre se quemó, se tuvo que instalar nueva techumbre, todas las multas que conllevaron por parte de la Secretaría del Trabajo, por parte de Protección Civil, por parte de la Profepa, el impacto mediático, que es algo que no se puede calcular, pero tiene un impacto también bastante alto. Entonces son pérdidas millonarias, ¿no? Y ese, como les digo, no me tocó a mí, o sea, yo no estaba a cargo de ese trabajo, pero era una de las plantas hermanas. Me tocó ir a esa planta un mes después del evento, a ver, ahí, a participar un poquito en el análisis, y sí, fue algo impresionante de ver. Por ahí veo Ok, una muchas mano gracias. Me levantada. parece que alguien tiene la manita levantada, Daniel García. Sí, gracias, gracias. Julián, pues agradecerte en primer lugar, ¿no? Que nos has brindado de tu tiempo y de tu expertise. Sabemos que eres una persona súper ocupada y que te la pasas hoy en día viajando por toda Centroamérica. Entonces, muchas gracias en primer lugar, también por brindarnos incluso de sus formatos una vista, ¿no? Que son formatos que muchas veces creo que hasta son confidenciales y bueno, que hayas tenido a bien mostrarnos, te lo agradezco. Creo que para los jóvenes va a ser muy nutritivo esto y que puedan ver ejemplos prácticos, ¿no? Vamos, ¿qué más práctico puede ser que ver el formato que utiliza una compañía de talla mundial como lo es Coca-Cola FEMSA? Y no quisiera perder la oportunidad, Julián, más que nada, pues, ¿qué te puedo preguntar? Nos conocemos perfectamente bien, pero hay algo que quisiera, eh, pedirte que nos comentaras, y hemos estado viendo que en Coca-Cola FEMSA incluso hay talento de Guerrero, tú lo sabes muy bien, que se ha estado exportando talento de Guerrero en la compañía y se han estado ubicando colegas y paisanos en posiciones importantes dentro de la empresa. Tú hoy en día pues eres un ejemplo de esto, un gran ejemplo. Eh, Digo, a lo mejor no se ubican bien algunos de los compañeros, pero pues prácticamente tú eres el responsable a nivel internacional del tema de seguridad y salud, abarcando varios países, ¿no? Entonces, eres un ejecutivo de alto rango en la compañía en la que estás. Y lo que yo quisiera, Julián, es aprovechar esta experiencia, no solo profesional, sino de vida que has tenido, y pedirte que pudieras compartirnos, comentar para los jóvenes qué habilidades, qué actitudes, qué competencias tú consideras que son las que está valorando una compañía como la que tú trabajas
para que los jóvenes o las personas se puedan desarrollar, ¿no? Como tú lo has hecho. Como repito, pues tú eres un ejemplo y sería muy valioso, considero yo, que nos comentaras qué habilidades son las que tú consideras, ¿no? Que hoy en día está demandando el mercado para poder llegar hasta donde estás tú, por ejemplo. La pregunta está muy difícil. Pero bueno, voy a tratar de responderla, ¿no? Y la verdad, antes de responderla, sí, creo que dentro de la compañía, eh, nosotros, ¿no? Como Yoli primero, después en el 2013, 2014 más o menos que se da la fusión con Coca-Cola FEMSA, la verdad es que, digamos, no hubo mucha exportación de talento, ¿no? Podrían ser por obvias razones que estábamos en ese proceso pues de transición, de aprendizaje, de migrar a la cultura, ¿no? De Coca-Cola FEMSA, pero al día de hoy puedo pues, dar fe y legalidad que efectivamente pues hay mucho talento, ¿no? Que está siendo exportado, ¿no? Por ejemplo, un compañero mío de la planta que ahorita se encuentra en planta Cuautitlán, otro colega de ingeniería industrial que entró primero conmigo al departamento de seguridad, después se movió al área de producción y actualmente, si bien está radicando, no, sigue radicando en Acapulco, pero él pertenece a la nómina también del corporativo, es el coordinador del programa de producción de Cayaco Cuernavaca, ¿no? Esos puestos son corporativos también pues de mucha responsabilidad, ¿no? De él depende todo lo que van a producir las líneas de producción de estas dos plantas, ¿no? Y bueno, y así pudiera llevarme varios minutos, ¿no? Enlistando a varias personas, pero lo que les quiero decir es que pues, las oportunidades de crecimiento con la FEMSA, pues bueno, ahí están. Y yo creo que pues, hay que estar preparados, ¿no? Para cuando se presenten, pues poder tomarlas, ¿no? Hablando ya de habilidades, hablando muy particular del tema de seguridad, yo les diría que lo último sería la parte técnica. Creo que es lo último que tendríamos que estar buscando, no buscando, pero creo que eso es lo más fácil, ¿no? La parte técnica, ¿no? Ahí están las normas mexicanas, ahí hay normas internacionales, están los organismos certificadores como ISO, como OSHA, o sea, todo eso, o sea, es fácil de aprender, ¿no? ¿Y qué es un trabajo en alturas? Cualquier trabajo que se desarrolla a partir de 1.8 metros por arriba del nivel del piso adyacente. Eso ahí está, ¿no? O sea, no tiene, yo les diría, mayor complejidad. ¿Cuáles son las habilidades? Reitero otra vez, hablando desde el área de seguridad industrial, liderazgo, porque al final esta posición requiere de una interacción diaria, por ejemplo, hablando de la planta, yo diría con más de 1,000 personas, ¿no? 1,000 personas que tienes que buscar la manera de cómo ellos sigan las reglas de seguridad, ¿no? Que se tienen definidas, ¿no? Y cada persona, pues es un mundo diferente, piensa de una manera diferente, ¿no? Entonces necesitas esa habilidad de liderazgo para poder influenciar en ellos, ¿no? ¿Qué más? Necesitas obviamente compromiso, digamos que hablar en público también lo amerita un poco, ¿no? Sobre todo cuando hay charlas, capacitaciones, eventos de reconocimiento, ¿no? Que el responsable de seguridad pues tiene que hablar ante más de 300, 400 personas a la vez. Liderazgo también, no solo hacia estas 1,000 personas, sino liderazgo para poder convencer a un gerente, por ejemplo, a un gerente de producción, a un gerente de planta, a un director, si fuera el caso, ¿no? Entonces, creo que el liderazgo es algo bastante importante. Obviamente, para el tema del liderazgo, pues no es algo que se aprenda fácilmente, ¿no? En la escuela o en algún texto, en algún libro, ¿no? Es algo que pues tienes que ir forjando en esa vida diaria, ¿no? De tu carrera laboral. Este, ¿Qué más, no? No sé, otro factor también es que las generaciones de hoy en día, aunque son pocos años, yo diría que son diferentes a mi generación. Creo que nuestra generación, todavía con la de Daniel, quedó ahí como que en ese punto intermedio, ¿no? Entre la forma
de pensar de estas nuevas generaciones a la forma anterior de nuestros papás, ¿no? Quedó como que en ese punto intermedio. El tema de la tecnología, algo bastante importante, ¿no? A nosotros nos tocó desde batallar hasta ya un poco lo fácil, ¿no? Entonces, digamos que también todo eso creo que influye, ¿no? Pero así en resumen, yo les diría habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, y el tema del compromiso, ¿no? Digo, no estoy hablando de temas de, por ejemplo, de explotación laboral o que la compañía sea así, pero uno cuando tiene ese compromiso con el trabajo, pues de repente, pues me tocaba, ¿no? Estar un domingo, 10 de la noche dentro de la planta por cierta cuestión en particular, pero mi compromiso con el trabajo pues era ese y tenía que estar, ¿no? Temas de, para a lo mejor atender alguna auditoría, algún trabajo de muy, muy alto riesgo que se fuera a ejecutar y bueno, pues tener ese compromiso para poder estar ahí, ¿no? Y tener obviamente ese balance, ¿no? Entre lo laboral, la vida personal de uno y demás, ¿no? Entonces creo que me quedaría con esos tres elementos, ¿no? Sí. Gracias, Bueno, Julián. sí, muchas gracias y le agradecemos a usted por su participación en las jornadas de actualización de negocios e ingenierías 2022, otorgándole la presente constancia. La Universidad Loyola del Pacífico otorga el presente reconocimiento al ingeniero José Julián Lugo Tapia por haber impartido la ponencia Gestión de Trabajos de Alto Riesgo en el marco de las jornadas de actualización de negocios e ingenierías Acapulco de Juárez a 21 de abril de 2022. Le brindamos un fuerte aplauso a la distancia y le agradecemos mucho por impartirnos su experiencia y su conocimiento. Gracias y esperemos la próxima pues pudiera ser presencial, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, yo bueno, me reitero a sus órdenes. Muchas gracias. Solo para recordarles que acudamos al siguiente link para la siguiente conferencia. Y muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Cuídate. Estés bien. Saludos. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias, maestra Silvia. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego.